Chausa, Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Delfina y Julián te saludan. Hola, Delfina, Julián y todo el equipo. Buenos días. ¿Cómo te sentís vos hoy? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Estás contrariado, contento, tranquilo? ¿Pudiste dormir? Yo pude dormir ayer, ¿vos? Sí, en lo personal para dormir no tengo mayores problemas, pero me parece que es un poco de alivio, de alguna forma, porque descomprime. Estaba muy tensa la política en los días Ujú. previos, ¿no? Había guerra interna, me parece que había escalado de manera disfuncional. Y bueno, esto, independientemente de que uno obviamente no tiene la bola de cristal y no termina de saber bien cuáles van a ser los resultados, y tampoco conoce las medidas y cómo está pensando el nuevo programa económico Silvina, sí seguramente descubrimos una situación que había pasado Ujú. de castaño oscuro en las últimas semanas. Tengo un poco de vuelta, de si, no sé si pueden, de retorno. Estamos medio complicados. Dale, tranqui, tranqui. Te podríamos llamar por Skype, si no, si... o por WhatsApp. ¿Preferís que te llamemos por WhatsApp? Por WhatsApp me parece que la técnica mejora. Bueno, dale, te estamos cortando un segundo para llamarte por WhatsApp. Entonces, les contamos a todos y a todas que estábamos en comunicación con Sergio Chousa, que es economista, tiene también una consultora relevante que nos va contando también cómo la ve. Porque acá lo que sucedió en el fin de semana, bueno, es un hecho más, pero hay que ver cómo se reconstruye este programa económico ahora no, con Silvina Bataquiza en el equipo económico como nueva ministra de Economía, pero con muchas incógnitas también. Sí, él mencionaba, Sergio, recién que él tiene una sensación de alivio. Me parece que desde lo político ese alivio se traslada a un marco Ujú. general. Comentábamos fuera del aire, bueno, las palabras que tuvieron los distintos gobernadores que salieron en los medios, celebrando la llegada de Silvina Batakis y tomando su rol tanto técnico como político y destacando su Ujú. trayectoria desde el marco político como una peronista, como una compañera de larga trayectoria y fuste en el Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires. Entonces eso también me parece que la sensación que mencionaba Sergio de alivio también está plasmada en los gobernadores. Sergio, te tenemos en línea ahora nuevamente por WhatsApp. Sí, ahora está perfecto. Ay, te escuchamos re bien. Bueno, estábamos ahí haciendo la introducción un poco. Sarandí es Estrategia Macro, es la consultora que armaste. Contanos cómo la ven desde Sarandí, precios, dólar, actividad económica para los próximos meses, ajustado por esta nueva variable de Silvina Batakis en en el marco. Sí, venimos teniendo una economía bastante partida, ¿no? En dos mitades, una la de la esfera de lo productivo y la dinámica del empleo, que venía recuperando par y paso, ¿no? Más allá de que obviamente nunca termina siendo la velocidad que a uno le encantaría en términos ideales, pero Ujú. bueno, no deja de ser una recuperación bastante sostenida, con una dinámica productiva y en términos de empleo también privado favorable, ¿no? El saldo termina siendo favorable en estos 2 años y medio. Pero después otro pilar, más vinculado a lo socioeconómico, Sí. la relación en términos de salarios y de los indicadores vinculados a la sociedad, la pobreza, la indigencia, la distribución primaria del ingreso, que ahí, bueno, producto de la convulsión macro, ¿no? Y si se quiere también cierta disfuncionalidad en la toma de decisiones y en la posibilidad de modificar la situación a partir de las políticas públicas, ese fue el pilar un poco más flojo. Para los Ujú. próximos meses, bueno, a ver, definitivamente el principal desafío para empezar a hablar es la estabilización de carácter financiero. En los últimos Claro. días hubo una corrida muy significativa, cuando uno veía las cotizaciones en los activos financieros Sí. argentinos, en los bonos, en las acciones, hubo una salida de fondos del exterior y también locales de mucho porte. Ujú. Y bueno, la regulación de la semana pasada sobre Sobre las importaciones. posibilidad, Ujú. sí, importaciones, apunta a financiamiento, pero en una primera instancia terminó siendo
un sedante de caballo sobre el mercado de cambios para frenar la sangría, ¿no? Sí. Un torniquete muy, muy apretado. Bueno, Pero ese obviamente es algo. torniquete es lo que nos está permitiendo hoy ver que suben los paralelos, etcétera, pero una contención también del dólar oficial para poder pasar la tormenta y reajustar los tipos de cambio alternativos, ¿no? Sí, sí, uno siempre dice, bueno, en momentos de shock, en momentos de Ujú, fuerte incertidumbre, no tenés escenarios de first best, no tenés escenarios claro, de primero mejor, tenés que elegir qué variable priorizas. Y para frenar esa escalada, sí, esa salida, porque era una salida constante, motivada obviamente por pagos de energía principalmente, hubo un adelantamiento de las importaciones sí, de combustibles y eso generó que se corriera la estacionalidad del ingreso de divisas, pero claro, esa salida te estaba haciendo mucho daño sobre las expectativas. Bueno, tenías días en los cuales el riesgo país aumentaba 4%, 5%. Me parece que fue necesaria esa medida. Obviamente ujú, tiene daños colaterales y lo vimos en la escaladita de la semana pasada en las cotizaciones paralelas de dólar, que también hay que decirlo, ¿no? Había una dinámica de los dólares paralelos que a pesar de la elevada inflación, digamos, no siguió a la par esa dinámica inflacionaria. Aumentó, bueno, hasta el día de hoy, donde claro, eh, uno, uno piensa que hay un efecto un poco de especulación y de overshooting, ujú, pero hasta el viernes pasado los dólares paralelos aumentaron la mitad que la inflación en lo que va de año. Entonces, bueno, cierta corrección era esperable que llegara en algún momento. Y hacia adelante, bueno, ahí hay un desafío que tiene que ver más allá de lo regulatorio, la ujú, administración, que bueno, siempre hay que ir puliéndola y perfeccionándola. Me parece que el gran desafío va a estar en el anclaje de expectativas. claro. Para eso no hay fórmulas mágicas, hay que coordinar, hay que tratar de implementar un programa macro que sea creíble. Las primeras señales que dio en términos de una de las principales agendas que es la vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario, parece que, digamos, hay una intención de una continuidad, de respetar el programa tal cual fue suscripto, o al menos de no patear el tablero. Ujú, Con lo cual, bueno, esa es una primera señal un poco eh, diciéndole al mercado o a algunos actores representativos, ¿no? En la toma de decisiones a nivel local, miren, yo no vengo a patear el tablero, no vengo a tirar del mantel. Falta igualmente, obviamente, conocer el trazo fino o al menos la composición general de cómo está pensando Silvina su gestión económica, ¿no? Sergio, Julián te saluda. Vos recién cuando comenzaste tu alocución mencionabas que tenías cierta sensación de alivio. Yo comentaba lo que habían mencionado ciertos gobernadores. ¿Vos ves que la llegada de Silvina en economía y la llegada de Daniel Scioli a producción genera un marco más de construcción articulada entre las carteras neurálgicas para el desarrollo productivo y económico del país para darle una estrategia a corto, mediano y largo plazo que quizás antes eso generaba cierta disfuncionalidad? Ujú. Sí, Julián, si yo la tuviera que definir con una palabra sola, pensaría en la palabra desarrollo, ¿no? claro. Digamos, es un economista con un fuerte enfoque Total. volcado al desarrollo y con una raigambre territorial, sobre todo, muy afianzada en estos últimos años que estuvo al frente de la Secretaría de Provincias, con una articulación constante, permanente y con mucha profundidad con los gobernadores, con los gobiernos locales. Eso también es Eh, clave en términos de financiamiento, que las provincias también ayuden a la nación a buscar financiamiento externo, ¿no? Y que sí, apalanquen empresas y tener un esquema más fino de dónde sacar los dólares y cómo ir generando procesos de sustitución o de financiamiento, acompañamiento de empresas que pueden buscar financiamiento en el exterior, pero necesitan por ahí el acompañamiento del sector público, ¿no? Una tarea como muy de sintonía fina que me parece que hay que hacer en estos momentos. sí, es un tema que está un poco soterrado, ¿no? Ujú, Que como siempre nosotros en Argentina tenemos una primacía en los debates económicos sobre los temas tan de emergencia, de relieve, de discutir la fiebre, que es el dólar, que es la claro. inflación, que es lo que pasa con la dinámica salarial. Pero bueno, hay otros temas que tal vez no son tan macroeconómicos, pero sí hacen
a las posibilidades certeras de que todo el país Exacto. y motorizado a nivel no solamente nacional, sino en la escala local, hayan posibilidades de desarrollo. Argentina no tiene un banco de desarrollo con una profundidad como para de verdad otorgar créditos que serían necesarios para poder mejorar el ropaje en términos de infraestructura en las provincias. Al no tener ese mecanismo y una muy baja profundidad del Ujú, crédito, claro, tanto a nivel de los estados como a nivel de las familias y de las sí. empresas, bueno, ahí hay que hacer malabares, ¿no? Ella en los últimos años ha gestionado algunos instrumentos específicos. A mí justo en lo personal me tocó trabajar con ella en los Sí, 2 primeros años de gestión en un fondo que busca hacer infraestructura regional y justamente prestarle a las provincias. Un poco si uno perfilara el semblante de Silvina, diría, es una economista justicialista tradicional, ¿no? Digamos, con foco en políticas productivas vinculadas al desarrollo con raigambre territorial y algo que seguramente vos podés hablar mucho mejor que yo, Delfina, su sesgo y su reconocimiento sobre el rol de las mujeres, ¿no? por Algo que supuesto, siempre sí. pone en su discurso en el centro de la escena, Ujú, y me parece importante, ¿no? Porque es un gabinete muy, muy desnivelado, ¿no? En términos de género. totalmente. No, totalmente, la verdad que para las feministas yo creo que es una muy buena noticia, sería bueno que la acompañen en esos términos a la gestión de Silvina Batakis, pero me gustaría traerte de nuevo al tema de cuáles crees que son las medidas claves, cómo te gustaría terminar la semana, hoy es lunes, ¿con qué te querés ir a dormir el viernes? Te pregunté cómo dormiste ayer y te digo, ¿cómo te querés ir a dormir el viernes? ¿Con Bueno, qué medidas abajo de la almohada? si vamos a soñar un Ahí poco, va. uno diría, bueno, a ver, el centro de la posibilidad de éxito en lo que queda de esta gestión tiene que ver con si podés encontrarle un poco la vuelta de tuerca a la cuestión inflacionaria, ¿no? Y para Sí, eso hace falta un programa. Yo creo que si seguís en piloto automático, esperando que la consistencia macroeconómica, la recomposición de los equilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, de financiamiento, se acomoden solo y eso solo coordine las expectativas, que era un poco la apuesta de Martín Guzmán, sobre la cual yo desde sí, lo conceptual estoy plenamente de acuerdo, ¿no? En la necesidad de recuperar consistencia en un programa macro, pero hay veces que a las cosas también tenés que ayudarlas, empujarlas, ¿no? Para que los melones se acomoden en el carro total. y no necesariamente pasa de forma automática eso. Entonces, me parece que ahí Silvina tiene un perfil un poco más, si se quiere, de economista política, Claro, de la de modo política, yo tal lo de, veo también así, es como que vuelve un poco la política, ¿no? No las expectativas sobre las reacciones, ¿no? claro, digamos, de modo tal de acompañar ese proceso. Si un poco la evaluación que tenemos y es bastante compartida, es que hay problema evidente de coordinación con el sector privado en la formación de precios, en lo que hace a la cuestión inflacionaria. Bueno, digamos, que haya siempre un conductor de la política económica que te dice, y mira, ¿por qué me estás anticipando tu previsión de salto Exacto. del dólar si cuando bajó se mantuvo estable con un 30% de inflación en el medio por 6 meses? No corregiste a la baja. Digamos, cosas así que puedan marcar que además de la consistencia macro vaya acompañando también la política, la gestión. Y por otro lado, bueno, atento con eso, ahí hay un poco de incertidumbre sobre la cuestión fiscal, ¿no? Ujú. Que todo hace pensar que vamos a tener una segunda parte del año álgida en ese respecto. Tenemos que caminar hacia Porque el una Fondo meta de déficit. Monetario, claro, nos pide ajuste. Bueno, pide sí cumplir con un programa de déficit de 2,5 puntos del producto, que es 0,6 más bajo que el año pasado. Lo cual, sí, uno puede decir por la vía del gasto o puede decir por la vía de los ingresos. Exacto. La recaudación salió el dato el día viernes del mes de junio, creció 82% interanual, es 13% por arriba de la inflación. Bueno, es un dato promisorio, alcanza y bueno, vas a tener un fisco bastante exhausto, un tesoro bastante exhausto en los próximos meses porque
vas a tener que también dar asistencia. ¿Crees ahí que los Eh, proyectos de renta inesperada o retomar proyectos de retenciones móviles, por decirlo de alguna manera, servirían, ¿no? Para robustecer los ingresos fiscales. Serviría definitivamente, bueno, a ver, con el diseño que había hecho Martín Guzmán sobre el impuesto de renta inesperada, a mí me parece Escaso. un tributo totalmente necesario, Ujú. indispensable. No iba a ser algo así diseñado que te pudiera generar un salto de la recaudación de un día para el No, por otro. eso tiene que ser un poquito más robusto, más a lo que, ¿no? A lo que apuntan por ahí Pedro Sánchez, una cosa un poco más agresiva, ¿no? Sí, y por otro lado también, bueno, ver cómo hacer la ingeniería para, digamos, que eso se viabilice, porque si queda simplemente en una expresión de buena voluntad, bueno, no alcanza. ¿A qué me refiero? Si es una ley que Por pasa por el supuesto. Congreso, digo, gestionar las mayorías Sí, necesarias como para poder aprobarlo. Ahí ella, de nuevo, tiene buen diálogo con los gobernadores y también me parece que esto le va a dar más cohesión al frente político como un todo, puede llegar a contribuir esto, ¿no? Y bueno, después otro último interrogante es qué va a pasar por el lado de los gastos. claro. La vicepresidenta el sábado, ¿no? Hizo la referencia de su visión sobre la salida del laberinto de la cuestión de la política social vinculada a la política asistencial, a los mal llamados planes sociales. Y bueno, y hay un desafío, ¿no? Un poco lo dejó en el aire gravitando la posibilidad de algún ingreso universal o salario universal o ingreso ciudadano. Bueno, es un debate que me parece que a nivel social nos debemos. Está claro que es un momento fiscal apremiante, pero también hay un problema con la implementación actual de los programas de Sí. asistencia. Me parece que es algo también bastante reconocido por todos los sectores de la política y de la economía. Y bueno, bienvenido sea que al menos se transparente la discusión, ¿no? Veremos también al respecto que tiene en mente Silvina y si Bien. suscribe o no a la línea de la vicepresidenta. Sergio, te agradezco. Espero que veamos estos anuncios y que nos permita seguir construyendo esta recuperación argentina. Así que te volveremos a contactar próximamente para seguir hablando de esto. Dale, Delfina y Julián, un abrazo grande a ustedes y a todo su equipo. Bueno, un abrazo a vos. Pasaba Sergio Chousa, quien dirige la consultora Sarandí. Había sido parte del equipo de Silvina Batakis en el Ministerio del Interior y nos dejó su reflexión sobre la nueva ministra y lo que espera esta semana.